tal? Estamos nuevamente con Roberto Pereira, ya lo conocemos todos, actualmente socio del estudio Benítez Vargas Lludás, ha sido miembro del equipo de la Juntía de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, es además miembro de la Asamblea de IPIS, uno de los profesionales más influyentes en materia de derechos constitucionales y derecho penal, en ese enlace complejo que siempre se presenta en nuestro medio. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, César, ¿cómo estás? Un encantado de estar nuevamente contigo. Encantado de tenerte otra vez en este espacio. Tenemos un tema que atraviesa o pasa por tu periodo, la Defensoría del Pueblo, que más allá de preferencias subjetivas, está puesto en la agenda. Una de las dos opciones para las elecciones sobre cuyo talle no vamos a hacer comentarios, supone que pueda ser presidenta de la República una mujer que viene siendo acusada por el Ministerio Público de un caso serio, complejo, el caso sobre lavado de activos en ocasión a las campañas electorales del 11 y el 16. La acusación es anterior a las elecciones. Si Keiko Fujimori ganara las elecciones, sería investida como presidenta de la República y tendría, sin embargo, una acusación que es anterior al proceso de elección. Se ha venido discutiendo mucho esto y la Defensoría del Pueblo preparó un proyecto de ley en el tiempo que tú estabas en el equipo de la Junta de Asuntos Constitucionales sobre esta materia. ¿Cuáles fueron tus impresiones, Roberto? ¿Qué punto de vista adquiriste a partir de la preparación o de la discusión alrededor de ese proyecto de ley? Bueno, este proyecto de ley efectivamente data del año 2006 y se origina en una discusión interna de la Defensoría acerca de la desproporción que existía en el ordenamiento jurídico peruano en relación con la protección legal e institucional de los funcionarios públicos, ¿no? Por un lado veíamos que había una protección muy fuerte histórica a los altos funcionarios y por otro lado habían determinados funcionarios públicos que realizaban funciones en las que exponían no solamente su integridad, sino además su patrimonio y terminaban denunciados y no podían o no tenían una defensa similar a la de estos altos funcionarios, ¿no? Eso motivó que se redactara un proyecto y uno de los ejes precisamente fue el de hacer un desarrollo legislativo de la protección que había a los altos funcionarios del Estado, ¿no? Esta protección tradicionalmente se reguló en el ámbito de la en el reglamento del Congreso, pero no existía y no existe hasta ahora una ley de desarrollo constitucional que regule los límites, ¿no?, temporales, los límites materiales, incluso determinados procedimientos, ¿no? El Tribunal Constitucional ha ido llenando esos vacíos en el tiempo, pero no existe nada sistemático que regule, y eso es lo que explica en buena cuenta los problemas que cada cierto tiempo surgen cada vez que se requiere procesar, investigar a un alto funcionario del Estado. Estoy hablando de congresistas, ministros o el presidente de la República. Entonces, esa fue la motivación, el origen de este proyecto y sin duda ahí en esta propuesta se hace un desarrollo, yo diría, bastante innovador o creativo, ¿no?, de lo que hasta entonces e incluso hasta hoy es la interpretación estándar que se ha hecho históricamente en el constitucionalismo peruano acerca de, por ejemplo, la inviolabilidad del presidente de la República, ¿no? Es importante, reparemos en eso, ¿no? Tal vez para que nos sigan quienes nos escuchan, hay una diferencia en la tradición constitucional sobre el tratamiento de parlamentarios o ministros y presidencia de la República, que está basada en que el Ejecutivo es un poder personificado en una persona y no en un ente colectivo. De modo que tendencialmente la protección del presidente es más amplia que la protección de los demás signatarios, ministros o parlamentarios que eventualmente pueden ser reemplazados más fácilmente que el presidente, que también puede ser reemplazado, pero es una cuestión relativamente distinta. Ahora, Tito, en el proyecto, ustedes lo que sostienen es que la protección constitucional del presidente para casos penales, si estoy entendiéndolo bien, cubre solo aquellas acusaciones que sean presentadas dentro del mandato y por causas vinculadas al ejercicio de la función. Repito, si lo comprendo bien, esto significa que una acusación por hechos anteriores al mandato, evidentemente no conexos a la causa de la función, como el lavado de activos, tendría que merecer un trámite. ¿Es esta comprensión correcta? ¿De eso trata el proyecto? Así es correcto eso, César, porque el proyecto toma como eje de interpretación dos criterios fundamentales, ¿no?
El primero es que los delitos que se listan en el artículo 117 de la Constitución, todos están relacionados con el uso del poder del presidente de la República. Es decir, solo una persona que está en la posición del presidente de la República podía cometer o podía hacerlo con mayor facilidad los delitos que están ahí, y eso lo vincula al ejercicio del cargo, ¿no? Entonces, la interpretación que se hace es, bueno, lo que quiere la Constitución es que solamente por estos delitos de función, funcionales, el presidente de la República pueda ser procesado durante su mandato por la gravedad que estos delitos reflejan, es a la alteración del orden institucional, ¿no? Y porque además el otro criterio es que cuando la Constitución se refiere a acusación, se está refiriendo a acusación constitucional, ¿no? Esa es la interpretación que hacemos en ese proyecto. Porque si se hubiera querido referir a procesamiento, ¿no? Hubiera utilizado los términos que se utilizaban en el artículo 106, ¿no? Perdón, en el artículo 93 de la Constitución que regula la inmunidad de arresto y procesamiento. Claramente ahí sí se refiere a un procesamiento. Acá dice acusación, de repente puede ser acusado. Entonces esos dos criterios nos condujeron a hacer esta interpretación según la cual el presidente está protegido solo por delitos de función que cometa en el ejercicio de su mandato, debido a la gravedad temporalidad podrían ser procesados, ¿no? Con la diferencia que si ocurren durante su mandato tendría un régimen de aforamiento, ¿no? A nivel de fiscal supremo y Corte Suprema por la investidura del cargo. Los delitos de función cometidos en gestiones presidenciales previas o en ejercicios de cargo público distintos a la presidencia de la República seguirían su curso y tendrían que ser investigados y procesados de manera regular. Esa fue la idea en ese proyecto a partir, como te digo, de la interpretación que hacíamos de los delitos que lista el 117 y de la expresión acusación que utiliza este propio artículo, y también en la idea de, obviamente, restringir el ámbito de protección del presidente de la República para poder, digamos, darle mayor viabilidad a determinadas situaciones como las que se han presentado ahora, ¿no? Es decir, esto que Francisco Eguiguren califica como la huida hacia la vacancia, ¿no? Por incapacidad moral. Como no se le puede procesar e investigar al presidente por delitos, sino solo los que están listados en el 117, que es la interpretación que hasta ahora rige, entonces se ha buscado una salida un poco perversa, que es esto de la vacancia por incapacidad moral, ¿no es cierto?, para imputarle delitos distintos sobre el 117 y finalmente alejarlo del cargo, ¿no? Entonces creímos en ese momento que ampliando la posibilidad de investigación y procesamiento al presidente de la República se podía, digamos, plantear un equilibrio, ¿no? Y evitar estas salidas institucionales un poco fuera, digamos, del ámbito, del espíritu constitucional, que es finalmente que estos problemas se encaucen adecuadamente y no se utilicen instituciones como la vacancia por incapacidad moral para deshacerse de un presidente que soporta imputaciones penales, ¿no? Ahora, el proyecto de ley presentado en tiempos del gobierno de García, si no me equivoco, no entró a debate parlamentario. No tiene dictamen, no ha sido puesto en agenda, de modo que el Congreso ni siquiera convocó juntas de expertos para opinar sobre él. A pesar de esto, Tito, ¿tú entiendes que este proyecto refleja una forma correcta de interpretar la Constitución tal como está vigente? ¿O creerías que es una opción de interpretación que no puede ser confirmada como determinante sin una discusión parlamentaria que no se desarrolló aquella vez? Es muy buena la pregunta que plantea César, porque efectivamente hoy en día, a propósito de la posibilidad que se dé el supuesto que está detrás, digamos, de esta idea del proyecto, se plantea esa duda, ¿no? Es decir, si vía interpretativa esto podría ser aplicado o más bien requiere un desarrollo legislativo. Fíjate, yo creo que desde un punto de vista totalmente conceptual, teórico, ¿no? Abstracto, es posible hacer una interpretación y los operadores del sistema podrían optar por esa, ¿no? De hecho, ya con el caso del presidente Vizcarra, se han planteado interpretaciones un poco distintas a lo que tradicionalmente se planteó en el constitucionalismo peruano, ¿no? Recordemos que la Fiscalía de la Nación no solamente abrió proceso y se reservó hasta que culminara su mandato el presidente Vizcarra, sino que el doctor Juárez
le inició investigación por hechos anteriores a su mandato, ¿no? Y realizó actos de investigación directamente con el presidente de la República, cosa, digamos, que en todos los manuales constitucional peruano, si uno revisa, eso parece un poco imposible, ¿no? Entonces yo creo que, si bien es cierto, sí es posible, ¿no? Yo creo que lo mejor, lo más saludable desde el punto de vista institucional es esto, que esto se discute en el Parlamento y se haga una reforma legislativa, un desarrollo de estas cláusulas constitucionales a través de una ley, ¿no? Fíjate, el único que ha comentado este proyecto, tú bien, efectivamente, dices bien cuando señalas que esto no mereció el debate en comisiones, no mereció ningún dictamen en el Congreso, pero sí uno de los más importantes constitucionalistas que ha trabajado la parte orgánica de la Constitución, que es Francisco Iguren, sí ha trabajado este proyecto en su libro, un libro que mereció, es su tesis doctoral y que luego lo publicó como libro, y ahora una reciente publicación sobre las relaciones entre el Parlamento y el Ejecutivo. Y él considera que, si bien puede estar de acuerdo con el espíritu que anima este proyecto, él discrepa en que una ley podría hacerse cargo de esto, ¿no? Porque llega a decir que esto transforma radicalmente la manera como se ha venido interpretando la institución de la inviolabilidad presidencial. Incluso él dice que se necesitaría una reforma constitucional, ¿no? Para que esto pueda ser viable. Y, digamos, él plantea que se deberían ampliar el catálogo de delitos por los cuales el presidente de la República pueda ser investigado y procesado durante su mandato, ¿no? Entonces yo creo que es más que un tema de legalidad o de constitucionalidad, ¿no? Que es algo que a veces no se entiende mucho. Yo creo que hay un tema de conveniencia, ¿no? Conveniencia institucional de que este asunto no se desarrolle por el cauce interpretativo de los operadores del sistema, sino que merezca una discusión efectivamente parlamentaria. Y bueno, si en ese ámbito se considera una reforma constitucional, mucho mejor, ¿no? Entonces, no, creo que más por un tema legal, por un tema de imposibilidad interpretativa, creo que por un tema de conveniencia institucional, y yo preferiría, digamos, la opción de un desarrollo legislativo o eventualmente una reforma constitucional, ¿no? Un comentario solo para fijar tus puntos de referencia, ¿no? Lo que has empleado. La decisión de la Fiscalía de la Nación se produjo en el caso Swin, Richard Swin, que comprometía eventos, actividades del presidente de la República durante el ejercicio del mandato, mientras la decisión del fiscal Juárez se refería a eventos ocurridos durante el periodo en que el señor Vizcarra dirigía un gobierno regional anteriores al mandato, de modo que de varias maneras esas decisiones no se contradicen entre sí desde el punto de vista que la Defensoría asumió en el proyecto de ley, ¿no? De varias maneras. Así es. Ahora, la objeción de Iguren me sonó un poco a asumir, no lo dice literalmente, creo, pero me sonó un poco a asumir que el Parlamento no debería ser entendido como competente para regular sus propias atribuciones en el marco de las relaciones conflictivas con el Ejecutivo, ¿no? Y ahí viene una referencia que creo que es imprescindible. En el caso Vizcarra hubo un evento en el que, bajo las reglas de las contiendas o controversias sobre competencias constitucionales, se intentó habilitar al constitucional para que entrara a decidir cómo interpretar ese tipo de asuntos. El constitucional virtualmente declinó a hacerlo. Pero viene entonces la pregunta, ¿existe la posibilidad de que en un eventual caso que la señora Fujimori asuma la presidencia, no lo digo por ella ni por sus seguidores, sino por el evento que gatillaría esta discusión constitucional, sea el constitucional el que decida cuál es el ámbito de protección que la presidenta de la República debe tener en el marco de la Constitución del 93? Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que ese caso es perfectamente posible, ¿no? Que los operadores del sistema, es decir, la fiscalía y los jueces, lleven adelante esto. Eventualmente se opondría la defensa, sin duda, de la señora Fujimori, y esto eventualmente podría llegar al Tribunal Constitucional y ahí desarrollar en ese caso una interpretación alternativa a la que tradicionalmente se ha hecho este artículo 117, ¿no? Mi punto era que qué cosa es lo más conveniente, ¿no? Yo siempre creo que lo más conveniente es que esto se haga en espacios mucho más amplios de discusiones institucionales,
mucho más profundas, ¿no? Que a propósito de un caso concreto que siempre va a tener el problema, pues, de los sesgos, más aún tratándose el personaje que, ¿no? Y hace poco estaba en este espacio con Luciano López, al que conoces, y él me decía que lo que temía como resultante, en este caso, si esto se activa como debate práctico, real, de un caso verdaderamente existente, era que el Congreso optara, lo hizo en el caso de Kenji Fujimori, por abrir un expediente sobre suspensión, de modo que se plantee en un parlamento cuya composición todavía es de varias maneras incierta, aunque los nombres estén listos, una discusión sobre si la presidenta de la República, acusada por un fiscal, debe ser suspendida hasta que la acusación termine su debate, cosa que parece especialmente dramática cuando notamos que la acusación que se ha presentado contra ella tiene 13.000 páginas. La acusación contra los señores Humala, Heredia y otros tenía 2.000 páginas y ha tomado cerca de 2 años en etapa intermedia. De modo que si aplicamos las aritméticas simples, la etapa intermedia en la que se discute la admisibilidad de la acusación contra la señora Fujimori podría tomar 4 a 5 años, es decir, todo su gobierno. ¿Qué impresión te merece esto? ¿Tú ves Sí. alguna Bueno, posibilidad de esto? que yo creo que esto es expresión nuevamente de lo que decía antes, ¿no? Yo creo que el diseño de las reglas de la parte orgánica de la Constitución ya han sido rebasadas por la realidad, ¿no? O sea, es un modelo que nos rige desde el inicio de la República, con más o menos modificaciones, ¿no? No tan sustanciales, digamos, ¿no? Estos parches parlamentarios que se han introducido y que un poco dependiendo de la correlación de fuerzas políticas han funcionado y otras veces no tanto, ¿no? Pero creo que es un modelo que ya está agotado, creo que es un modelo que debe ser urgentemente revisado y esto se dice no de ahora, ya de hace algún tiempo. Y hay que modificar, evidentemente, la suspensión del presidente está previsto en la Constitución, pero como bien dices tú, un proceso penal hoy día de la magnitud, por ejemplo, el que afronta la señora Fujimori, rebasa cualquier previsibilidad del plazo que tiene esa norma y rebasa el mandato presidencial, con lo cual en la práctica estarías alejando de la presidencia de la República, vaciando el contenido, digamos, a la lógica constitucional que soporta esa norma, ¿no? Entonces yo creo que estas instituciones deben ser revisadas a la luz de lo que ha venido ocurriendo, y creo que el diseño constitucional debe encarar estas cuestiones de una manera mucho más pisando la realidad, ¿no? A veces uno tiene la impresión de que lee las normas constitucionales y bueno, los gobernantes son ángeles, ¿no? Y nunca se pone el constituyente en situaciones realmente problemáticas, ¿no? Claro, algunos dirán, bueno, pero casi nunca ha sucedido, recién ahora está sucediendo. Bueno, pero las normas constitucionales deben contener precisamente esas cláusulas que le permitan adaptarse a cualquier circunstancia en el tiempo, ¿no? Yo creo que es un problema del diseño de la parte orgánica de la Constitución que debería ser revisado de manera integral, ¿no? En un momento en el que además la justicia penal toca las puertas del Palacio de Gobierno con una frecuencia que es realmente inusitada, ¿no? Déjame pasar a la cuestión más bien técnico-normativa, para llamarle con algún rótulo usual. Imaginemos que es el Congreso el que decide abordar esto en una discusión legal, en la discusión de un proyecto de ley. La ley que se apruebe, sea que adopte el modelo restringido que la Defensoría del Pueblo propuso en su día, o sea que adopte el modelo de protección intensa, que de alguna manera ha sido el lugar común intuitivo en la lectura plana de la Constitución, esa reforma, en cualquiera de los dos sentidos, sería aplicable a un caso que tiene una acusación presentada antes de su promulgación. No, yo creo que no. Yo creo que es digamos, más allá de esta discusión más allá de esta discusión acerca de la naturaleza de las normas para medirla, ¿no es cierto? Si una norma puede ser aplicada retroactivamente o no, ¿no? Yo creo que acá hay cuestiones institucionales sustantivas, ¿no? De mucho calado, que un caso ya comenzado en una etapa de acusación, creo que no debería aplicarse una eventual reforma constitucional, ¿no? Creo que generaría más problemas que soluciones, ¿no? Estoy pensando cuando uno trabaja en el tema constitucional, ¿no? Que difiere un poco de los ámbitos legales en el que siempre estamos acostumbrados a movernos, pero cuando uno trabaja en el ámbito del diseño constitucional, siempre tiene que estar pensando, ¿no? En los efectos institucionales que esto puede generar, en cómo más bien pacificar los conflictos y no alentarlos, ¿no? Que las reformas no sean fuentes de mayores conflictos, ¿no? Y creo que desde esa perspectiva, ¿no?
por un asunto de prudencia institucional, una reforma de ese tipo me parece que no debería ser aplicable a un proceso ya en curso, ¿no? Como el que tenemos ahora enfrente, ¿no? ¿Estarías entonces, Tito, por la suspensión del procedimiento en cabeza de la señora Fujimori o por la continuidad del procedimiento en su contra? No, yo creo que por la primera opción, ¿no? Pero básicamente por las consecuencias de tipo institucional que eso podría traer, ¿no? Un juzgamiento en esas condiciones con una modificación de un criterio que tiene casi 150 años, más de 150 años ¿no? de interpretación canónica, digamos, en el constitucionalismo peruano, cambiarlo, ¿no? Sobre la marcha de un proceso, ¿no? Ya montado en un proceso penal a una presidenta electa, ¿no? Me parecería que sería de unas consecuencias institucionales muy perjudiciales, ¿no? Claro, ¿cómo imaginar una presidenta de la República que es la titular del Ejecutivo, que sostiene el presupuesto del Ministerio Público y que al mismo tiempo está sentada en el banco de los acusados discutiendo si una acusación en su contra la puede llevar a la cárcel o no, ¿verdad? No, sin duda, es una situación institucional muy complicada. Por lo demás, creo que un cambio de esa naturaleza debería merecer también modificaciones a nivel del sistema de justicia, ¿no? Precisamente por lo que tú señalas, ¿no? Entonces, no es una decisión fácil, no es cuestión de cambiar un artículo de la Constitución, como muchas veces algunos piensan, sino que esto debe merecer un debate mucho más amplio y mucho más profundo, ¿no? No necesariamente esto se tiene que solucionar en un mes, 2 meses, una o dos legislaturas. A veces esto requieren años, ¿no? De discusión para modificar, pero lo importante es no perder la vista de que necesita una modificación la parte orgánica de la Constitución precisamente en estos artículos que hacen referencia a estas instituciones, porque claramente ya nos ha desbordado y nos va a seguir desbordando, ¿no? Me refiero a la realidad, ¿no? Si es que mantenemos este esquema, que es un esquema ya que ha probadamente ineficaz y que no es capaz de encauzar los conflictos que surgen a ese nivel del Estado, ¿no? Hago una devolución para provocar un comentario tuyo de cierre. Es como si hubiéramos venido pensando en el esquema de relaciones ejecutivo-parlamento, solo considerando las crisis del periodo de Belaúnde, primer gobierno, y de censura de ministros, y no en que la justicia penal se debe instalar en el medio del sistema político como un factor de división de aguas, ¿no? Es como si tuviéramos que Sin empezarlo duda. todo de nuevo, Tito. Sin duda, sin duda. Yo creo que el factor de empobrecimiento de la política, el involucramiento de jefes de Estado en asuntos de corrupción, ¿no? Todo eso hace que repienses el modelo, ¿no? Que repienses el modelo, que adecúes tu modelo a las demandas históricas que se presentan ahora mismo, ¿no? Y creo que eso ha estado ausente en el constitucionalismo nacional, ¿no? Salvo los trabajos de algunos académicos como Eguren, al que hemos citado, ¿no? Que Cruces ahora que ha sacado un trabajo en esa línea, García Chávarri, ¿no? Que han pugnado con sus trabajos por cambiar este modelo. Yo creo que sin duda la presencia de la justicia penal en la política, esperemos que, digamos, esto sea pasajero, pero ya ha marcado, digamos, una alerta importante de que debemos ir hacia un cambio en este modelo, ¿no? Muchas gracias. Ha estado con nosotros Roberto Pereira, mirando un escenario del que tenemos que hacernos cargo, las dificultades constitucionales que pueden presentarse en el siguiente periodo. De nuevo, gracias Roberto. Gracias, César. Encantado. Hasta luego.